Entonces sí vimos lo de San Juan 16, 7 y 8. ¿Ah? Entonces nos envió al Espíritu Santo para que por medio de él convenzamos al mundo de pecado. ¿Por qué de pecado? Porque el mayor pecado es no creer en el Hijo de Dios. Y ese lo leemos ahí mismo en el verso 9. El pecado por cuanto no creen en mí. Y ahí vuelvo de nuevo a la misma pregunta en Lucas 18:8. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, para que nuestro Señor Jesucristo haya fe en la tierra, es necesario que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? Con el Dios. A través de su palabra. Entre más nos llenemos de su palabra, más nos llenamos del Espíritu Santo, más nos fortalecemos. Amén. Amén. Bueno, pero a través del Espíritu Santo vamos a vencer al mundo. Entonces, vuelvo a repetirles, hay muchas personas que están buscando a Dios y lo buscan en varias iglesias o en varias religiones. Hay que estar conscientes de que la religión no nos salva. El que nos salva es Jesús de Nazaret. Jesús. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir? ¿En quién tenemos que tener fe? En Jesús. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver por qué el hombre no es satisfecho en su vida. Ya hablamos cómo los hombres lo buscan en las religiones. Muchos hombres lo van a buscar hasta en la Biblia. Pero estos hombres se quieren guiar, quieren diferenciar las Biblias. Esos hombres quieren diferenciar las Biblias. ¿En qué forma? En que los testigos tienen su Biblia. Los católicos tienen su Biblia. Los mormones tienen su Biblia. Y sucesivamente. Podemos decir que nosotros también tenemos nuestra Biblia. ¿Y cuál es la Biblia que manejamos los cristianos? La que más nos guía, que es la Reina Valera 1960. Esa es la Biblia que utilizamos los cristianos. Ajá. Entonces, el leer la Biblia es bueno, pero si la fe viene por el oír, ¿qué es más bueno? ¿Leer o oír? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Entonces, es necesario, vuelvo a decir, que la casa de Dios es casa de oración. Nosotros ahorita estamos en una casa de oración. Estamos buscando a Jesús y estamos buscando que ser llenos de la fe que quiere encontrar Jesús cuando Él venga. Pero si nosotros, en lugar de buscar la fe, estamos buscando al mundo, ¿qué nos dice la palabra? Vamos a la primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2. Verso 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 y 17. Y ahí la palabra de Dios es primera de Juan, Pónganme atención.
Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace el qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. Ajá. Vamos a poner atención, lo voy a leer de nuevo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es todo lo que hay en el mundo? Las casas, los aviones, los edificios, los países, las naciones, las flores, los árboles, los ríos. Todas estas son las cosas del mundo, ¿verdad? Sí. Ajá. Y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que nuestros ojos ven y todas las ilusiones son vanas. Van a dejar de ser, van a pasar. Ajá. Y en el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ah? Entonces, el mundo pasa y sus deseos. El mundo va a dejar de ser. Nuestros deseos van a dejar de ser. Ajá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en Jesús. ¿Y cuál es la? Que creamos en Jesús. ¿Y qué nos mandó Jesús? Vida eterna. Ir a ser discípulos a las naciones. ¿Y qué es hacer discípulos a las naciones? Acercarlos a Jesús. A Dios mismo. Sabemos que Jesús dijo que el Padre era mayor que Él. Y los de manso corazón, los de corazón humilde, vamos a ver a Dios. Entonces, el que hace la voluntad del Padre va a permanecer por siempre. ¿Y qué es por siempre? Eternamente. Ajá. Entonces, vamos a hacer la voluntad de Dios. Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Entonces tenemos que confesar a Jesús. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros demos frutos, que ganemos vida para Jesús. Amén. Entonces, vamos a prepararnos para que cuando venga el Hijo del Hombre haya fe aquí en la tierra. Ajá. Amén. Amén. Ya, vamos a orar.